¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso que conlleva la compasión? Desde pequeños aprendemos que debemos ser generosos, tender la mano al necesitado, compartir lo que tenemos con aquellos que sufren. Y es cierto, la palabra de Dios nos llama a ser generosos, a servir con gozo, a amar a nuestro prójimo. Pero, ¿acaso significa eso que debo ayudar a todos, sin excepción, sin discernir? Permíteme decirte que no siempre es así, porque la misma Escritura que nos llama a dar, también nos enseña a ser sabios, a no malgastar lo sagrado, a no poner en riesgo la paz que Dios nos ha confiado. Recuerdo las veces en que he extendido la mano con un corazón lleno de buenas intenciones solo para descubrir después que aquella ayuda no trajo fruto alguno, sino agotamiento, dolor y un vacío que parecía robarme la paz. ¿Te ha pasado que después de ayudar a alguien te sientes drenado como si hubieras entregado más de lo que tenías? Esa sensación no surge de la nada. Es una señal de que quizás hemos confundido la compasión con la ingenuidad. La Biblia lo dice con claridad en Mateo 7:6, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Jesús estaba señalando algo muy profundo. No se trata de despreciar a nadie, sino de comprender que no todos valoran lo que se les da, no todos reciben la bendición con un corazón sincero. Y aquí es donde nace la tensión. Porque por un lado nuestro corazón cristiano late con el deseo de dar sin medida, pero por otro, la palabra nos advierte del peligro de entregarnos a quienes tienen intenciones ocultas. Hay personas que se acercan no porque anhelan la verdad, sino porque buscan aprovecharse de nuestra bondad. Su presencia, en vez de edificar, se convierte en una trampa espiritual, un peso que nos desvía del propósito de Dios. ¿Cómo puedo yo, como hijo de Dios, navegar entre la generosidad y la prudencia? La respuesta está en una palabra clave: discernimiento. El discernimiento es ese don precioso que el Espíritu Santo nos concede para ver más allá de las apariencias, para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la necesidad genuina y la manipulación disfrazada. Sin discernimiento, podemos caer fácilmente en las redes de quienes solo buscan beneficios temporales, de quienes aparentan piedad, pero niegan con sus actos el poder de Dios. Sin discernimiento nos convertimos en víctimas de aquellos que dicen necesitar ayuda, pero que en realidad buscan arrastrarnos hacia su propio caos. No se trata de endurecer el corazón ni de cerrarnos a las necesidades de quienes nos rodean. Al contrario, se trata de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de administrar con fidelidad los recursos, el tiempo y la energía que Él nos ha dado. Porque cuando entregamos lo que es santo a quienes lo desprecian, no solo perdemos lo que damos, también corremos el riesgo de alejarnos de la paz y la fortaleza que el Señor quiere preservar en nosotros. Es como si derramáramos agua fresca sobre una tierra endurecida por el sol, por más que insistamos, nada florece. Así son algunos corazones cerrados, resistentes, insensibles a la verdad. Y en esos casos, insistir no solo es inútil, es peligroso. Piensa en lo que ocurrió con Sansón y Dalila. Ella no buscaba el bien de Sansón, su aparente amor no era más que una estrategia para destruirlo. Con palabras dulces y lágrimas fingidas, lo manipuló hasta arrancarle el secreto de su fuerza. ¿Qué aprendemos de esa historia? Que no todo clamor de ayuda es sincero, que no todas las expresiones de amor vienen de un corazón limpio. Y si no tenemos discernimiento, terminamos entregando nuestras fuerzas al enemigo, debilitando nuestro llamado y desviándonos de nuestro destino. La verdad es que hay personas que por mucho que reciban nunca estarán satisfechas, como las multitudes que buscaban a Jesús, no por las señales, sino porque habían comido pan hasta saciarse. Ellos no querían la verdad, solo querían más milagros,
más beneficios temporales. Y Jesús, en lugar de complacerlos, les ofreció lo que realmente necesitaban, Él mismo, el pan de vida. Así es como debemos actuar también. Ayudar no siempre significa dar lo que se pide. A veces significa ofrecer lo que realmente transforma, aunque esa persona lo rechace. En mi caminar he aprendido que la compasión sin sabiduría se convierte en un arma que puede ser usada en nuestra contra. Por eso, antes de actuar, antes de entregar, antes de ceder a las lágrimas o a las promesas, debemos detenernos y orar: Señor, dame discernimiento. Esa oración sencilla es más que una frase, es una llave espiritual que abre nuestros ojos, que protege nuestro corazón, que nos libra de caer en trampas, que el enemigo disfraza de necesidad. Si hay algo que el Señor me ha enseñado, es que su voluntad nunca nos llama a sacrificar nuestra paz en nombre de una compasión mal dirigida. Sí estamos llamados a amar, a dar, a servir, pero siempre bajo la guía del Espíritu, nunca bajo la presión de la culpa o el engaño. Porque cuando nos dejamos guiar por la emoción y no por la sabiduría divina, terminamos agotados, vacíos y confundidos, y eso no honra a Dios. Por eso hoy te invito desde lo más profundo de mi corazón pastoral a que hagas de esta petición tu oración constante: Padre, dame discernimiento. Escríbela en tu corazón, repítela en tu mente, declárala con tus labios. No porque sea una fórmula, sino porque es un clamor genuino de un hijo que desea obedecer a su padre. Porque cuando pedimos discernimiento, el Señor nos responde y nos enseña a diferenciar entre aquellos que realmente buscan su verdad y aquellos que solo buscan aprovecharse de nuestra bondad. ¿Me permitirías hacerte una pregunta personal? ¿Cuántas veces has sentido que tu compasión fue utilizada, que tu ayuda cayó en terreno estéril, que tu paz desapareció tras decir sí, cuando en realidad deberías haber dicho no? Quizás hoy el Señor quiere abrir tus ojos, mostrarte con claridad que ayudar no significa complacer, que amar no significa ceder a toda demanda, que la verdadera compasión siempre camina de la mano con la sabiduría divina. Y es precisamente ese discernimiento lo que preservará tu paz, tu fuerza y tu conexión íntima con Dios. A veces me detengo a reflexionar sobre una de las advertencias más claras que encontramos en las Escrituras: apártate de delante del necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Proverbios 14, 7. Y me pregunto, ¿qué quiso decir el Señor cuando inspiró estas palabras? ¿Qué significa en términos prácticos encontrarse con un necio? No hablo de alguien con falta de inteligencia o con escasa educación. No. La necedad no tiene que ver con el cociente intelectual, sino con la disposición del corazón. Un necio es alguien que, aunque ha oído la voz de Dios, aunque ha recibido consejo, aunque se le ha mostrado la verdad, decide rechazarla obstinadamente. No es falta de luz, es rechazo a la luz. No es carencia de sabiduría, sino un corazón que se niega a abrazarla. Recuerdo cuántas veces en mi vida pastoral me he encontrado con personas que vienen buscando consejo. Se sientan, me miran a los ojos, escuchan atentamente cuando les hablo de la palabra de Dios, pero apenas se levantan de la silla, vuelven exactamente al mismo camino de siempre, y después regresan nuevamente con el mismo problema, con la misma herida, con la misma confusión. Y cuando les hablo una segunda, una tercera, una cuarta vez, el patrón se repite. Nunca cambian. Nunca toman en serio lo que el Señor les dice. Y ahí está la marca de un necio: no escucha, no aprende, no se deja corregir. Se aferra a sus excusas como si fueran un tesoro y usa las caídas como justificación para seguir cayendo. La Escritura es contundente: el necio menosprecia la sabiduría y la enseñanza.
Proverbios 1:7. El problema con estas personas no es la ignorancia, es la rebeldía. Como un terreno endurecido que no absorbe el agua, así es el corazón del necio. Puedes derramar sobre él los ríos de la verdad, pero la semilla nunca germina. Puedes hablar con paciencia, mostrar evidencias, testificar con tu vida, y aún así lo único que recibes son excusas y más excusas. No hay arrepentimiento, solo justificación. No hay deseo de transformación, solo resistencia. Permíteme ilustrarlo. Es como si alguien se estuviera ahogando en medio del mar. Tú te acercas con una cuerda, con una balsa, con todo el deseo de salvarle la vida. Pero él, en lugar de aferrarse, empuja la cuerda, rechaza la balsa y sigue pataleando en la dirección equivocada. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte allí, arriesgando tu propia vida, intentando salvar a alguien que no quiere ser salvado? Tarde o temprano, la terquedad de esa persona te puede arrastrar también al fondo. Y es exactamente lo que la Biblia nos advierte: no se trata de falta de compasión, sino de sabiduría. El corazón del necio se reconoce fácilmente en sus frutos. Siempre tiene una excusa para no obedecer. Siempre encuentra una razón para justificar sus errores. Y al mismo tiempo culpa a los demás por las consecuencias de su propia conducta. No acepta corrección, no se deja instruir. Y cuando tú insistes en ayudar, lo que encuentras es un muro hecho de orgullo, de terquedad, de rebeldía contra Dios. El Señor en su misericordia nunca deja de llamar. Pero hay una diferencia entre aquel que lucha con sus debilidades y aquel que endurece su corazón contra la verdad. El primero puede caer una y otra vez, pero siempre vuelve a los pies de Cristo con un corazón contrito. El segundo, en cambio, convierte cada advertencia en una oportunidad para cerrar aún más su corazón. Y aquí está el punto: ayudar a un necio en esas condiciones no solo resulta inútil, sino peligroso. Porque en lugar de acercarlo al Señor, puedes terminar atrapado en su espiral de rebeldía. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges se empeñaba en salvar al otro, que no quería ser salvado. He visto jóvenes que en su deseo de rescatar a un amigo terminaron perdiendo su propio rumbo espiritual. Porque el necio no camina solo en la necedad, sino que arrastra consigo a quienes intentan sostenerle. Como un barco que se hunde, su peso puede hacer que quienes lo rodean se hundan también. Y sin embargo, nuestra inclinación natural es insistir. Queremos creer que si hablamos una vez más, si damos un poco más de ayuda, si mostramos un poco más de paciencia, quizás, finalmente, esa persona cambiará. Pero la palabra es clara: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios 23:9. Y esto no significa que debamos dejar de amar, ni que cerremos el corazón a quienes sufren. Significa que debemos reconocer cuando nuestra ayuda se ha convertido en un peso que el otro no quiere cargar. El necio no solo rechaza la sabiduría, sino que muchas veces ridiculiza a quien se la ofrece. Se burla del consejo, desprecia la corrección, convierte la verdad en objeto de burla. Y si permaneces demasiado tiempo en su compañía, esa actitud puede contaminarte, puede desgastar tu espíritu, puede hacerte dudar incluso de lo que sabes que es verdad. Por eso el Señor dice: apártate. No porque falte amor, sino porque a veces el amor más sabio es retirarse y dejar que las consecuencias hablen más fuerte que nuestras palabras. He aprendido que no toda mano extendida trae fruto, que no toda palabra sembrada germina, y que aunque nuestro corazón desee rescatar solo aquellos que están dispuestos a escuchar, realmente serán transformados. El necio, en cambio, seguirá dando vueltas en el mismo círculo una y otra vez, hasta que finalmente la dureza de su camino lo confronte.
Y aunque duela, nuestra tarea no es insistir hasta el agotamiento, sino discernir cuándo callar, cuándo apartarnos, y dejar que sea Dios mismo quien trate con ese corazón. Cuando pienso en aquellos que manipulan mi corazón, recuerda uno de los relatos más tristes y reveladores de la Escritura, Sansón y Dalila. ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Jueces 16:15. Dalila no buscaba el bien de Sansón, no le interesaba su destino ni la voluntad de Dios sobre él. Lo que ella quería era controlarlo, dominarlo, arrancar de él un secreto que lo llevaría directo a la ruina. Y lo logró no con fuerza, no con violencia, sino con lágrimas, palabras dulces y reproches cargados de emoción. Esa es la esencia de la manipulación, usar el afecto como un arma, las emociones como cadenas, el amor como un disfraz para ocultar la ambición. En mi caminar pastoral he visto muchas almas cautivas de este tipo de relación. Personas que me dicen, no sé cómo terminé haciendo todo lo que él quería, aunque en mi corazón sabía que no era correcto. Y cuando profundizamos, descubrimos que detrás había una voz que los hacía sentir culpables por decir no, un rostro lloroso que los convencía de ceder un discurso cargado de promesas que jamás se cumplirían. El manipulador sabe dónde herir, sabe qué palabra tocar para abrir la puerta, sabe cómo disfrazar su ambición de necesidad. Dalila no se conformó con preguntar una vez. No se rindió cuando Sansón se resistió. Insistió día tras día, palabra tras palabra, hasta quebrar su voluntad. Y ese es el patrón de todo manipulador, nunca hay un fin para sus exigencias. Cuando obtiene lo que quiere, pedirá más. Cuando recibe tu tiempo, demandará tus fuerzas. Cuando recibe tus fuerzas, demandará tu paz. Y al final, lo que comenzó como un gesto de compasión, termina convirtiéndose en una prisión emocional. He escuchado a muchos decir, pero ¿no es eso amor? ¿No es amar, soportar, dar con placer? Y aquí está la trampa. El amor verdadero nunca se impone, nunca chantajea, nunca te arrastra a lo que destruye tu vida. El amor que viene de Dios edifica, fortalece, anima, te impulsa a acercarte más a Cristo. El manipulador, en cambio, te separa, poco a poco de la verdad, consume tu energía, te llena de dudas y te deja vacío. No busca tu bien, busca tu rendición. Recuerda lo que ocurrió con Sansón. Cada vez que Dalila decía, si me amas, dime tu secreto, estaba apuñalando más hondo su corazón. Sus lágrimas no eran sinceras, su necesidad no era genuina. Era un teatro cuidadosamente diseñado para quebrar la resistencia de un hombre elegido por Dios. Y así actúan los manipuladores hoy. No todos lo hacen con gritos o amenazas. Muchos lo hacen con ternura fingida, con caricias envenenadas, con frases que parecen dulces, pero que tienen espinas escondidas. Me ha tocado ver madres agotadas por hijos que saben perfectamente cómo manipularlas. Hijos que dicen, si no me ayudas, no me amas. He visto esposos y esposas que convierten cada discusión en un drama donde la culpa siempre recae sobre el otro, aun cuando la verdad esté en su contra. He visto hermanos en la fe que bajo la apariencia de necesidad espiritual solo buscan controlar a quienes los rodean. Y el resultado es siempre el mismo, las víctimas se sienten atrapadas, drenadas, incapaces de decir no, porque temen perder el afecto, el respeto o la aceptación. El apóstol Pablo nos advierte, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12, 9. El amor fingido es precisamente el terreno de los manipuladores. Usan el lenguaje del afecto, pero detrás hay intereses ocultos. Usan promesas de lealtad, pero detrás hay cadenas.
Y si no aprendemos a discernir, podemos confundir la manipulación con compasión, la exigencia con entrega, el chantaje con amor. Es importante detenerse y examinar los frutos. ¿Qué produce la relación con esa persona? Más paz, más fortaleza, más cercanía con Dios. O por el contrario, ansiedad, cansancio, dependencia y confusión. El amor verdadero nos acerca al Señor, nos libera del temor, nos inspira a crecer. El manipulador, en cambio, nos hace sentir que nunca es suficiente, que siempre debemos dar más, que estamos en deuda constante. Y poco a poco nos roba el gozo de servir hasta que lo que comenzó como un acto de amor se convierte en una carga insoportable. Dalila no actuó sola. Detrás de ella había enemigos que deseaban la destrucción de Sansón. Y muchas veces detrás de un manipulador hay fuerzas espirituales que buscan exactamente lo mismo: apartarnos del propósito de Dios, debilitarnos hasta el punto de rendirnos. El enemigo sabe que si logra atraparnos en una red de culpa y chantaje, nuestra mirada dejará de estar en Cristo y se enfocará en las demandas interminables de quienes nos manipulan. No olvidemos lo que ocurrió al final. Sansón, cansado, agotado por tanta presión, finalmente cedió. Entregó su secreto y con ello perdió su fuerza, su libertad y su destino. Esa es la meta última de la manipulación: arrancarte lo más valioso, llevarte a entregar lo que Dios te dio, hacerte perder el rumbo que el Señor ha trazado para ti. Y me pregunto, ¿cuántos hoy están al borde de ceder a una Dalila en sus vidas? ¿Cuántos escuchan diariamente la voz que les dice: si me amas, hazlo, cuando en realidad lo que se esconde detrás es control y destrucción? ¿Cuántos están gastando sus fuerzas en sostener exigencias que nunca terminan, en vez de rendir esas fuerzas al Señor que da vida y paz? He visto en mi caminar de fe a muchos que por fuera parecían personas irreprochables, modelos de bondad, ejemplos de generosidad. Pero cuando el Espíritu Santo me permitió mirar más allá de las apariencias, descubrí la verdad oculta: eran engañadores. No se acercaban con violencia ni con amenazas, sino con sonrisas, con palabras suaves, con gestos de aparente devoción. Pero detrás de esa máscara había ambiciones escondidas, motivos ocultos, corazones que no eran transparentes ante Dios. La Escritura nos da un ejemplo claro y estremecedor en el libro de los Hechos, capítulo 5. Allí encontramos a Ananías y Zafira, un matrimonio que quiso mostrarse como generoso y comprometido con la obra de Dios. Vendieron una propiedad, llevaron parte del dinero a los apóstoles y dijeron que ese era el total de la venta. En apariencia parecía un acto noble, digno de admiración. Pero en realidad estaban mintiendo no solo a los hombres, sino al Espíritu Santo. Querían reconocimiento sin sacrificio, honra sin integridad, apariencia sin verdad. Cuando leo este pasaje, mi corazón se estremece, porque no fue la cantidad de dinero lo que provocó el juicio de Dios, sino la mentira escondida, la falsedad deliberada. Eso es lo que define a un engañador. No es alguien que tropieza por debilidad, sino alguien que de manera consciente construye una fachada para ocultar lo que realmente hay en su corazón. Y lo hace porque busca beneficios, honra, aceptación, poder, influencia. Su generosidad no es real, es una estrategia. Su bondad no es sincera, es un disfraz. He conocido personas que llegan a la iglesia con un rostro de devoción impecable. Citan versículos, levantan las manos en adoración, hablan de amor y de servicio. Pero poco a poco, en sus acciones, en sus decisiones, en la manera en que tratan a los demás, la verdad comienza a revelarse. No buscan servir, buscan ser vistos. No buscan agradar a Dios, buscan ganar la aprobación de los hombres.
y en ese proceso arrastran a otros en su engaño. El problema de los engañadores es que son convincentes. Saben usar las palabras correctas, saben vestir la apariencia adecuada, saben proyectar la imagen que más conviene. Y si no estamos atentos, si no pedimos discernimiento al Espíritu Santo, podemos abrirles la puerta de nuestra confianza, poner en sus manos recursos, tiempo y energía que terminarán siendo usados para fines oscuros. Ayudar a un engañador es, sin darnos cuenta, convertirnos en cómplices de su mentira. Recuerdo una ocasión en la que alguien se presentó con una necesidad urgente, hablando de fe, de milagros, de confianza en el Señor. Todo en su discurso parecía alineado con el lenguaje de la iglesia, pero algo en mi espíritu no estaba en paz. Al indagar un poco más, descubrí que sus palabras no concordaban con sus acciones, que su historia estaba llena de contradicciones. Y entendí que si me dejaba llevar por lo que decía, terminaría sosteniendo una vida de falsedad. El engañador siempre ofrece un relato atractivo, pero detrás hay un vacío que solo busca aprovecharse de la bondad de otros. Ananías y Zafira querían ser vistos como héroes de la fe, pero sin pagar el precio real de la obediencia. Esa es la esencia del engañador: aparentar lo que no son, reclamar un lugar que no les corresponde, usar las cosas santas para satisfacer su propio orgullo. Y aunque por un tiempo puedan sostener la fachada, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Porque Dios no puede ser burlado, y el fruto de cada árbol termina revelando la raíz. Lo que más me duele de este tipo de personas es el daño que causan a los demás. Un engañador no se destruye, solo arrastra consigo a quienes lo creyeron. Deja heridas en corazones que confiaron, decepción en los que lo apoyaron, dudas en los que lo admiraban. Y cuando finalmente se descubre la mentira, muchos de los que lo rodeaban quedan confundidos, debilitados en la fe, marcados por la traición. Jesús nos advirtió de esto: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. No siempre se presentan con violencia o maldad evidente. Muchas veces llegan envueltos en dulzura, en humildad fingida, en devoción aparente. Y por eso debemos pedir discernimiento constante, porque el lobo disfrazado de oveja es más peligroso que el lobo que se muestra tal cual es. He aprendido que el engañador no solo miente a los demás, sino que primero se miente a sí mismo. Se convence de que su hipocresía es válida, de que su doble vida es aceptable, de que lo importante es lo que los demás piensen, aunque su corazón esté lejos de Dios. Y lo más trágico es que esa automentira lo va endureciendo hasta el punto de no distinguir más entre la verdad y la falsedad. Vive atrapado en su propio engaño. El Espíritu Santo nos muestra la realidad. No todo el que aparenta generosidad lo es. No todo el que habla de Dios lo hace desde un corazón puro. No todo el que busca ayuda lo hace desde una necesidad genuina. Algunos lo hacen con una agenda oculta, con motivaciones impuras, con deseos que contradicen la voluntad del Señor. Y si no aprendemos a reconocerlos, terminaremos entregando nuestras perlas a quienes solo quieren pisotearlas. Hay un tipo de persona que a lo largo de los años he aprendido a identificar con claridad: el oportunista. Ese que se acerca no por quién eres, no por lo que representas en Cristo, sino por lo que puede obtener de ti. Y lo más doloroso es que muchas veces llegan con sonrisas, con palabras de aprecio, con gestos que parecen afecto genuino. Pero cuando la fuente de beneficio se acaba, cuando no hay nada más que recibir, simplemente desaparecen. El Señor mismo enfrentó a multitudes así. Después de alimentar a miles con 5 panes y 2 peces, la gente quedó maravillada, saciada, sorprendida por el milagro. Pero al día siguiente, cuando volvieron a buscarlo, Jesús discernió la verdad que había en sus corazones.
De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. No querían al Hijo de Dios, querían más pan. No buscaban la vida eterna, buscaban provisión inmediata. Y esa es la esencia del oportunista. No está interesado en la verdad, en la transformación, en la relación con Dios. Está enfocado en lo que puede recibir aquí y ahora. Recuerdo a un hombre que se acercó en repetidas ocasiones a la iglesia. Siempre hablaba de su deseo de caminar con Cristo, de su interés por crecer en la fe. Pero cada conversación terminaba en lo mismo: peticiones de dinero, favores, apoyos materiales. Nunca pedía oración por su carácter, nunca buscaba consejo para su vida espiritual. Solo preguntaba: ¿qué pueden darme? Y con el tiempo comprendí que lo que quería no era al Señor, sino a los beneficios que podía obtener de quienes servían al Señor. Los oportunistas tienen una forma muy particular de hablar. Usan un lenguaje que apela a la compasión. Dicen cosas como: si realmente me amas, me ayudarás. O si de verdad eres cristiano, me apoyarás en esto. Se colocan en el papel de necesitados, de víctimas, de amigos fieles. Pero su verdadera intención se revela cuando la ayuda que piden no llega. Entonces, su gratitud se convierte en reproche, su afecto en acusación. Porque no estaban interesados en ti, estaban interesados en lo que recibían de ti. Jesús, en aquel momento con las multitudes, no multiplicó otra vez los panes. No cedió a la presión de darles lo que querían. Les ofreció algo más grande, más profundo, más eterno. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Pero cuando la multitud escuchó esas palabras, muchos lo abandonaron, porque no buscaban vida eterna, buscaban pan terrenal. Y así ocurre con los oportunistas: permanecen mientras haya beneficios, pero cuando les presentas la verdad, se apartan. En mi experiencia pastoral, he visto cómo algunos creyentes con un corazón lleno de buena voluntad terminan atrapados en una relación desgastante con oportunistas, siempre dando, siempre resolviendo, siempre cargando con las demandas del otro, pero nunca viendo fruto, nunca observando gratitud genuina, nunca notando un cambio de corazón. Y lo que al principio parecía un acto de amor, termina convirtiéndose en una cadena que consume la paz y la energía espiritual. La Escritura es clara al respecto. No se trata de cerrar el corazón, ni de dejar de ayudar al necesitado. Jesús nos llama a dar, a compartir, a ser generosos, pero también nos llama a discernir, porque no toda necesidad es real y no toda petición es genuina. Algunos buscan únicamente aprovecharse, alimentar su egoísmo, sostener un estilo de vida sin compromiso. Y si no ponemos límites, si no distinguimos entre quien realmente busca la verdad y quien solo busca beneficios, terminaremos apoyando el egoísmo en lugar de la fe. Me viene a la mente la diferencia entre aquel que cae en un momento de dificultad y aquel que vive de la dependencia. El primero agradece la ayuda, la recibe como un regalo de Dios y busca levantarse. El segundo, en cambio, convierte la ayuda en una exigencia, como si fuera su derecho. Y en su corazón no hay gratitud, solo más demanda. Así son los oportunistas: convierten la bondad en obligación, la generosidad en deuda, la compasión en una herramienta para seguir tomando sin dar nada a cambio. He visto cómo algunos creyentes terminan desgastados, sintiéndose culpables cada vez que dicen no, como si su fe fuera cuestionada por no ceder a las exigencias de quienes los rodean. Pero el mismo Jesús nos enseña que decir no también es un acto de amor, porque cuando damos solo lo que alguien quiere, podemos estar impidiendo que busque lo que realmente necesita. El oportunista no necesita más pan, necesita el pan de vida.
No necesita más recursos materiales, necesita un corazón transformado. Por eso cada vez que alguien se acerca con insistencia, debo preguntarme, ¿esta persona busca a Cristo o busca solo lo que Cristo puede dar? ¿Busca la verdad que salva o busca beneficios que se acaban? Y si descubro que lo que hay en su corazón es puro interés, entiendo que mi deber no es seguir entregando lo que demanda, sino ofrecerle lo que realmente puede cambiar su vida, la verdad de Dios, aun cuando eso no sea lo que quiere escuchar. He escuchado a muchas personas decir, estoy esperando que Dios abra una puerta, quizás en el futuro las cosas cambien, ya llegará mi momento. Pero cuando observo más de cerca descubro que no se trata de alguien en un tiempo de prueba, ni de alguien que lucha con circunstancias fuera de su control, sino de un corazón que se ha acomodado en la pereza. Y la palabra de Dios no es ambigua en este asunto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tesalonicenses 3. El perezoso no es simplemente alguien cansado o alguien que necesita reposo. No. Es aquel que teniendo la oportunidad de esforzarse, decide no hacerlo. Es alguien que prefiere alargar la mano para que otros carguen con sus responsabilidades, que busca vivir de los esfuerzos ajenos en lugar de asumir los propios. Y lo más engañoso de todo es que suelen presentarse como personas necesitadas, como víctimas de las circunstancias. Pero detrás de esa fachada hay una decisión constante: evitar el esfuerzo, evadir la responsabilidad, posponer lo que debería enfrentar. He visto cómo la pereza destruye vidas, jóvenes con talentos preciosos que nunca los desarrollan porque siempre esperan la oportunidad perfecta. Hombres y mujeres que permanecen estancados, siempre justificándose, siempre diciendo que mañana cambiarán, pero nunca lo hacen. Y mientras tanto los días pasan, los años se escapan, y la vida se convierte en un terreno sin fruto. Porque la pereza, al igual que la maleza en un campo, consume silenciosamente el tiempo, la energía y las oportunidades. La Escritura nos presenta la parábola del hijo pródigo, ese joven que, cansado de la disciplina de la casa de su padre, quiso una vida fácil, sin esfuerzo, sin trabajo. Tomó su herencia y la desperdició viviendo desenfrenadamente. Y no fue sino hasta que lo perdió todo, hasta que tocó fondo, que volvió en sí. Lucas 15:17. Y lo que más me llama la atención de esta historia es que el padre no salió corriendo a rescatarlo mientras despilfarraba, no mandó criados a sostenerlo en medio de su irresponsabilidad. Lo dejó enfrentar las consecuencias de sus decisiones, porque hay lecciones que solo se aprenden cuando el estómago se vacía y el corazón se confronta con la realidad. En mi experiencia, uno de los mayores peligros de ayudar a un perezoso es que en lugar de rescatarlo, lo hundimos más en su condición. Cada vez que resolvemos sus problemas sin exigirle responsabilidad, reforzamos su conducta. Cada vez que cargamos con el peso que él debería cargar, le enseñamos que siempre habrá alguien que lo saque del apuro. Y con cada rescate injustificado alimentamos el ciclo de la pereza. Lo que creemos que es compasión se convierte en complicidad con su irresponsabilidad. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre el perezoso. Dice que el perezoso mete su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, Proverbios 26:15. Es decir, ni siquiera completa lo que empieza, ni siquiera termina lo más básico. Es especialista en excusas maestro, en justificar su inacción, experto en señalar a otros como culpables de su estancamiento. Y si no somos cuidadosos, esa actitud puede contagiar a quienes lo rodean, porque la pereza no solo paraliza al que la practica, también roba la energía de quienes están cerca, agotándolos en un esfuerzo constante por suplir lo que el otro rehúsa hacer. Recuerdo a una madre que lloraba porque su hijo adulto nunca quiso trabajar.
Cada vez que se metía en problemas, ella salía a rescatarlo. Le pagaba deudas, lo sostenía, le abría puertas. Pero con los años se dio cuenta de que no había cambiado en nada. Y comprendió con dolor que su ayuda no había sido amor verdadero, sino un obstáculo que mantenía a su hijo atrapado en la pereza. Fue solo cuando lo dejó enfrentar las consecuencias de sus actos que comenzó a dar pasos hacia la responsabilidad. El Señor quiere que vivamos en su provisión, sí, pero también nos llama a ser mayordomos responsables de nuestra vida. Su provisión no es una excusa para la pereza, sino un impulso para trabajar con diligencia en lo que Él nos confía. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a no desanimarse en hacer el bien, pero al mismo tiempo les advierte que quien no quiere trabajar no debe esperar sostén. La fe genuina no es pasividad, es obediencia activa. Hay una gran diferencia entre sostener a alguien en un momento de crisis y alimentar un estilo de vida irresponsable. El primero es un acto de amor, el segundo una trampa que perpetúa el pecado. Y es aquí donde necesitamos discernimiento, porque el perezoso sabe disfrazar su condición de necesidad. Sabe llorar cuando conviene, sabe pedir con palabras que apelan a tu compasión. Pero la evidencia se encuentra en los frutos. Hay disposición al cambio. Hay pasos hacia la responsabilidad. ¿O solo hay excusas y demandas? Cuando nos enfrentamos al perezoso debemos recordar que no siempre la ayuda es dar lo que pide. A veces la verdadera ayuda es retirarnos, dejar que enfrente el vacío de sus decisiones, permitir que las consecuencias lo despierten. Porque como el hijo pródigo, solo al experimentar el hambre y la soledad, algunos se dan cuenta de la necesidad de volver al Padre. Y en ese momento la gracia de Dios está lista para restaurar. Pero mientras alguien no esté dispuesto a levantarse, ningún esfuerzo externo producirá fruto. A lo largo de los años, he aprendido que hay personas cuya sola presencia parece encender fuegos donde antes había paz. No buscan edificación ni unidad, sino que parecen sentirse más cómodos en medio de la discordia. Son los conflictivos los que llevan consigo una semilla de división que cuando encuentran terreno germina rápidamente en pleitos malentendidos y resentimientos. La Biblia nos muestra un ejemplo claro en la historia de Coré, aquel hombre que se levantó contra Moisés y Aarón en el desierto, desafiando la autoridad que Dios mismo había establecido. Números 16. Coré no se presentó como un enemigo abierto de Dios. No se levantó diciendo que quería destruir al pueblo. Sus palabras parecían razonables, incluso nobles. Preguntaba: ¿por qué vosotros os levantáis sobre la congregación de Jehová? Números 16, 3. Parecía un discurso de justicia, de igualdad, de preocupación por los demás. Pero detrás de esas palabras había orgullo, envidia y ambición. Y eso es lo más peligroso del conflictivo, que no siempre se revela como destructor desde el inicio, sino que usa argumentos seductores para arrastrar a otros a su causa. He visto esto tantas veces en la vida de la iglesia. Una persona empieza a cuestionar discretamente la decisión de un líder, la enseñanza de un maestro, la dirección de un ministerio. Al principio son comentarios pequeños, inocentes, pero poco a poco se convierten en murmullos, luego en conversaciones privadas, hasta terminar en divisiones abiertas. Y lo que comenzó como una pregunta aparentemente sincera, se transforma en un levantamiento que hiere a muchos. Así actúa el conflictivo, siembra desconfianza, levanta sospechas, alimenta rivalidades. Lo que más me impacta del relato de Coré es la reacción de Moisés. Cuando escuchó sus acusaciones, no respondió con ira, no trató de defenderse con gritos o discusiones. Dice la Escritura que cayó rostro en tierra, Números 16, 4.
Eso me habla de un corazón humilde, consciente de que no se trata de ganar un argumento humano, sino de dejar que Dios mismo sea quien juzgue. Porque el conflictivo no busca realmente una respuesta, busca alimentar la pelea. Y si entramos en su terreno, terminamos atrapados en su red. El Señor fue quien finalmente trató con Coré y con los que lo siguieron. La tierra se abrió y los tragó. Fue un juicio contundente, severo, pero necesario para mostrar al pueblo el peligro de la rebelión. Porque el problema de los conflictivos no es solo que ellos se pierdan, sino que arrastran a muchos con ellos. Sus palabras se convierten en fuego que se extiende en veneno, que se propaga en un eco que termina contaminando corazones inocentes. Recuerdo una comunidad que estaba creciendo en fe y en amor fraternal. Pero un día alguien comenzó a sembrar descontento contra la dirección. Al principio parecía solo una opinión diferente, pero con el tiempo el grupo se dividió, las amistades se rompieron, la obra se debilitó. La causa, una persona conflictiva que supo tocar las fibras sensibles de otros y arrastrarlos hacia su agenda. El fruto siempre es el mismo: donde antes había unidad queda confusión, donde antes había paz queda resentimiento. Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Y eso me recuerda que nuestra tarea no es complacer al conflictivo ni unirnos a sus disputas. Nuestra tarea es traer paz. Pero traer paz no significa dar la razón al que siembra discordia ni callar ante sus intrigas. A veces, traer paz significa poner límites claros, apartarse de las discusiones inútiles, negarse a alimentar la llama del conflicto. He visto a creyentes perder años de su vida involucrados en peleas que no les pertenecían, guerras ajenas que los desgastaron espiritualmente. El conflictivo sabe cómo enredar a otros en sus luchas, cómo hacerlos sentir responsables de tomar partido, cómo manipularlos para que se conviertan en aliados de su causa. Y si no somos firmes, podemos terminar defendiendo lo indefendible, cargando batallas que nunca nos correspondían. El apóstol Pablo escribió a Tito: «Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo». Tito 3:10. Eso me enseña que aunque nuestra primera reacción sea corregir, exhortar y orar, llega un momento en el que lo más sabio es apartarse. Porque quien insiste en sembrar discordia no busca restauración sino destrucción. Y permanecer demasiado tiempo en su compañía puede debilitarnos en la fe y robarnos la paz que Dios nos ha dado. No se trata de endurecer el corazón, sino de protegerlo. El conflictivo puede disfrazar su orgullo de preocupación espiritual, puede presentar su envidia como celo santo, puede justificar sus ataques como defensa de la verdad. Pero los frutos hablan más alto que las palabras. Y cuando los frutos son división, pleito, sospecha y resentimiento, debemos reconocer la raíz, un corazón que no busca la gloria de Dios, sino su propio control. Cada vez que me encuentro con alguien que siempre tiene un problema, que siempre levanta una discusión, que nunca está satisfecho con nada, debo detenerme y preguntar: ¿estoy lidiando con una oveja confundida o con un conflictivo que ha hecho de la discordia su estilo de vida? Y si es lo segundo, la mejor manera de ayudarle no es seguirle el juego, sino dejar que el Señor mismo trate con su corazón. Una de las escenas más impactantes que encontramos en la palabra de Dios es aquella en la que el pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, habiendo visto la mano poderosa del Señor abrir el mar y proveer maná del cielo, decide fabricar un becerro de oro para adorarlo. Este es tu Dios Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Cada vez que leo ese pasaje, no puedo evitar estremecerme.
¿Cómo es posible que después de experimentar tan grandes maravillas, el corazón se desvíe tan rápidamente hacia lo material, hacia lo visible, hacia un ídolo hecho por manos humanas? Y sin embargo, al observar el mundo de hoy, me doy cuenta de que esa misma historia se repite una y otra vez. Porque el idólatra no siempre se arrodilla ante una estatua de oro o de madera. Muchas veces su altar está en el banco, en el puesto de trabajo, en una relación, en el poder, en la fama, en cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios merece en el corazón. La idolatría no siempre se presenta como un ritual pagano. A menudo se esconde en prioridades equivocadas, en afectos desordenados, en apegos que desplazan al Señor. He visto a personas que hablan de Dios, que usan el lenguaje de la fe, que incluso participan activamente en actividades espirituales. Pero al mirar más de cerca noto que su confianza no está en Cristo, sino en sus posesiones. Que su seguridad no está en el amor del Padre, sino en el dinero que acumulan. Que su paz no proviene de la oración, sino de la posición que han alcanzado. Y cuando alguien se acerca a ellos con buena voluntad, con compasión genuina, lo que buscan no es guía espiritual, sino recursos para seguir alimentando su ídolo. El problema de ayudar a un idólatra es que sin darnos cuenta podemos terminar contribuyendo a sostener lo que lo esclaviza. Si el oro es su ídolo, lo que busca es más oro. Si su ídolo es una relación tóxica, lo que demanda es apoyo para mantenerla. Si su ídolo es la aprobación de los hombres, lo que pide es que confirmemos su apariencia. Y cuando cedemos, estamos echando leña al fuego de su idolatría. Lo que creemos que es ayuda se convierte en alimento para el becerro de oro que los mantiene apartados del Dios verdadero. Moisés, al descender del monte y ver al pueblo postrado ante el becerro, no trató de razonar con ellos, no buscó justificar sus acciones. Tomó el ídolo, lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo y se lo dio a beber a los israelitas. Éxodo 32, 20. Fue un acto radical, contundente, porque entendía que no se podía negociar con la idolatría, no se podía suavizar su gravedad. El corazón que se ha desviado hacia lo creado en lugar del Creador necesita confrontación, no complacencia. He visto cuán sutil puede ser este pecado. Hay quienes con lágrimas en los ojos piden ayuda, pero cuando ofreces consejo espiritual, lo rechazan. Cuando los invitas a depender de Dios, se muestran indiferentes. Lo que realmente desean es más recursos para seguir sosteniendo lo que adoran en secreto. Y si uno no está atento, termina entregando más oro para su becerro, reforzando el lugar que ese ídolo ocupa en sus vidas. El apóstol Juan termina su primera carta con una advertencia breve pero poderosa: hijitos, guardaos de los ídolos. Juan 5:21. Esa exhortación no estaba dirigida a paganos, sino a creyentes, porque el peligro de la idolatría no se limita a los que nunca conocieron a Dios, también acecha a quienes dicen seguirle. El corazón humano es propenso a fabricar ídolos, a depositar su confianza en lo visible, a aferrarse a lo material. Y si no estamos vigilantes, podemos caer en la misma trampa. He acompañado a hermanos que en su dolor se dieron cuenta de que habían convertido su trabajo en un dios. Todo giraba en torno a su carrera, a sus logros, a su éxito. Y cuando ese pilar se derrumbó, descubrieron que su fe estaba más en lo que hacían que en el Señor que les daba fuerzas. Otros han confesado con lágrimas que una relación se convirtió en su ídolo, que sacrificaron su paz, su obediencia y hasta su integridad con tal de mantener a alguien a su lado. Y el precio fue alto porque cualquier ídolo exige sacrificios y siempre cobra más de lo que promete.
Por eso cuando me encuentro con alguien atrapado en la idolatría, sé que mi deber no es simplemente dar lo que pide. Si lo hago, corro el riesgo de reforzar su ceguera. La verdadera ayuda no consiste en sostener al ídolo, sino en señalar la verdad que solo en Cristo hay vida, que todo lo demás es arena que se deshace entre las manos. Y aunque esa confrontación incomode, aunque sea rechazada, es más amorosa que seguir alimentando lo que los separa de Dios. El idólatra puede usar palabras piadosas, puede hablar de fe, puede pedir apoyo con un lenguaje que suena espiritual. Pero al observar con atención los frutos, revelan dónde está realmente su confianza. Y cuando queda claro que su corazón ha hecho de lo material del poder o de cualquier otra cosa su Dios, debo recordar lo que Moisés hizo: no dar más oro para su becerro, no reforzar su engaño, sino apuntar al único Dios verdadero, aunque eso implique incomodidad o rechazo. He visto a lo largo de los años cómo algunos corazones, a pesar de recibir incontables oportunidades de parte de Dios, deciden cerrarse por completo a su voz. No es que no hayan escuchado, no es que no hayan sido advertidos, no es que no se les haya mostrado la verdad con claridad. Es que deliberadamente endurecen su corazón una y otra vez, rechazando la corrección divina. La Escritura nos da un ejemplo estremecedor en la vida de Faraón. Durante las plagas en Egipto, Moisés y Aarón se presentaban una y otra vez delante de él con un mensaje claro del Señor: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Y aunque cada plaga era una muestra innegable del poder de Dios, el corazón de Faraón se endurecía más y más. Dice Éxodo 9:12, «Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés». Puedo imaginar la escena: la tierra cubierta de ranas, el polvo convertido en mosquitos, el agua del Nilo transformada en sangre, las tinieblas que se podían palpar. Cada señal era una oportunidad de arrepentimiento, un llamado urgente a reconocer al Dios verdadero. Pero en lugar de humillarse, Faraón se volvía aún más rebelde. Cada vez que la mano de Dios se levantaba en juicio, parecía abrirse una rendija de posibilidad, pero apenas la presión cedía, cerraba de nuevo su corazón. Esa es la marca de quienes han decidido resistir al Señor. No importa cuántas veces se les confronte, siempre encuentran la manera de justificar su rebeldía. He conocido a personas que, como Faraón, han escuchado la verdad incontables veces. Amigos, familiares, pastores, hermanos en la fe, les han rogado con lágrimas que se vuelvan al Señor, pero ellos se obstinan en sus caminos. No se trata de ignorancia, sino de terquedad. Han sido confrontados con sus pecados, han visto las consecuencias dolorosas de sus decisiones y aún así siguen adelante como si nada. Y lo más sorprendente es que mientras más se les advierte, más se irritan, más se enojan, más se resisten. Como un muro que se levanta ladrillo tras ladrillo, cada palabra de corrección se convierte en otro bloque que refuerza su dureza. Me duele recordar conversaciones en las que con toda paciencia y amor intenté mostrar la palabra de Dios a alguien que estaba caminando hacia la destrucción. Escuchaban en silencio, asentían con la cabeza, incluso parecían conmovidos por un momento. Pero al día siguiente volvían exactamente al mismo patrón, con la misma frialdad, con la misma indiferencia. Y entendí que no era falta de entendimiento, sino un corazón que había decidido cerrarse. Esas son las personas más difíciles de alcanzar, no porque Dios no tenga poder para cambiarlas, sino porque ellas mismas han decidido no dejarse cambiar. El caso de Faraón nos enseña algo profundo. Llega un momento en el que Dios mismo confirma la decisión de quien ha endurecido su corazón. No porque Él desee la perdición, sino porque respeta la libertad del ser humano.
Cuando alguien rechaza una y otra vez la corrección, el Señor permite que su corazón se endurezca aún más. Y entonces, cualquier intento humano por persuadir se vuelve inútil. Ningún argumento, ninguna advertencia, ningún consejo logra penetrar ese muro. En esos momentos, lo único que queda es retroceder y dejar que Dios mismo trate con esa vida. He visto cómo algunos, en su deseo de ayudar, se desgastan intentando convencer a una persona así. Vuelven una y otra vez, repiten los mismos consejos, invierten tiempo, energía, lágrimas. Pero lo único que logran es agotarse, perder la paz, dudar incluso de su llamado. Porque cuando alguien ha decidido no escuchar cada palabra, se convierte en viento que se pierde en eco vacío. Y como ocurrió con Moisés, no es nuestra tarea insistir hasta el cansancio, sino obedecer al Señor y dejar que Él se encargue. Jesús mismo instruyó a sus discípulos en Mateo 10:14, «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». No se trataba de falta de amor, sino de sabiduría. Porque hay corazones que al resistir constantemente la verdad, solo pueden ser quebrantados por la mano de Dios. Nuestra insistencia humana no hará lo que solo el Espíritu Santo puede lograr. Me duele aceptar esto, pero he tenido que hacerlo más de una vez. Hay personas a las que por más que las amemos, no podemos seguir rescatando. Cada intento de ayuda es rechazado, cada palabra es desechada, cada advertencia provoca más enojo. Como Faraón, que después de perderlo todo aún persiguió al pueblo de Israel hasta el Mar Rojo, algunos se convierten en enemigos de quienes intentaron ayudarles. Y en ese punto, lo único que resta es dar un paso atrás, doblar rodillas y orar confiando en que el Señor obrará en su tiempo y a su manera. He aprendido que el corazón humano puede llegar a tal dureza que ninguna voz humana lo quebranta. Y cuando llegamos a ese punto, no debemos sentir culpa ni condenación por apartarnos. No es falta de compasión, es obediencia. Porque nuestra tarea es sembrar, pero solo Dios puede dar el crecimiento. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad, pero solo Él puede abrir o cerrar los corazones. Y aunque duela ver a alguien resistir la gracia una y otra vez, debemos confiar en que el Señor es justo y sabio para tratar con ellos de una manera que nosotros nunca podríamos. Después de recorrer este camino juntos, quiero detenerme y mirar hacia atrás a todo lo que hemos aprendido. Hemos hablado de 7 tipos de personas que la palabra de Dios nos advierte que no merecen nuestra ayuda. No porque seamos insensibles o carentes de compasión, sino porque darles nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestros recursos no produce fruto, no honra a Dios y puede convertirse en una trampa espiritual que nos desgaste y nos desvíe del propósito divino. Recordemos al necio ese que no carece de inteligencia, sino de disposición para escuchar. Aquel que por más que se le hable, rechaza la corrección, se aferra a sus excusas y termina arrastrando a otros en su terquedad. Luego vimos al manipulador, que con palabras dulces y promesas de amor busca controlarnos como Dalila con Sansón, usando el afecto como un arma para destruir lo más valioso que Dios ha depositado en nosotros. Hablamos también del engañador que aparenta ser piadoso y generoso, pero que como Ananías y Zafira oculta un corazón lleno de mentira buscando honra sin integridad. Y pensamos en el oportunista, aquellos que como las multitudes que siguieron a Jesús solo por el pan, se acercan mientras reciben beneficios, pero desaparecen cuando se les ofrece la verdad que puede salvar sus almas. Recordamos al perezoso que no quiere asumir responsabilidades, que estira la mano pero no quiere trabajar y que al recibir ayuda injustificada solo refuerza su conducta irresponsable.
Luego vimos al conflictivo ese que como Coré siembra división y contienda disfrazando su orgullo de preocupación espiritual, pero cuyo fruto es siempre discordia y destrucción. Y finalmente miramos al idólatra, aquel que como Israel, al pie del Sinaí, fabrica becerros de oro en su corazón, desplazando al Dios verdadero para rendir culto a lo material, a las relaciones o al poder. 7 rostros diferentes de una misma advertencia. No toda ayuda es buena, no toda necesidad es genuina, no todo clamor merece nuestra respuesta. La Biblia nos llama a ser generosos, sí, pero también a ser sabios, a discernir, a no lanzar nuestras perlas delante de los cerdos, a no entregar lo santo a quienes lo pisotearán. Y ahora quiero preguntarte algo. Mientras escuchabas cada uno de estos ejemplos, ¿no sentiste que quizás alguno reflejaba a alguien cercano a ti? ¿No reconociste en sus actitudes algo que ya has enfrentado en tu vida? Tal vez piensas en ese amigo que siempre pide consejo pero nunca lo sigue, o en ese familiar que usa las emociones para controlarte, o en aquel que aparenta devoción pero cuya vida contradice lo que proclama. Y quizás también pensaste en ti mismo, porque la verdad es que si somos honestos, todos corremos el riesgo de caer en alguna de estas actitudes. A veces hemos actuado como necios, cerrando el oído a la corrección. En otras ocasiones hemos manipulado con palabras para obtener lo que queríamos. Tal vez hemos maquillado la verdad para aparentar mejor de lo que somos. O hemos buscado a Dios más por lo que podía darnos que por quién es Él. Quizás hemos caído en la pereza, esperando que otros hagan lo que nos corresponde. O nos hemos dejado llevar por un espíritu conflictivo, sembrando división con nuestras palabras. O incluso hemos levantado ídolos en secreto, confiando más en lo material que en el Señor. Por eso este mensaje no es solo para ayudarte a discernir a quién dar tu ayuda, sino también para que te examines a ti mismo. Pregúntate con sinceridad, ¿me estoy comportando como uno de estos 7? ¿He desperdiciado la gracia de Dios en actitudes que no honran su nombre? ¿He puesto en riesgo mi paz, mi fe, mi propósito, porque me he dejado arrastrar por patrones que la Escritura me advierte? La buena noticia es que nunca es tarde para corregir. El Espíritu Santo está listo para mostrarte la verdad, para quebrar cualquier ídolo, para restaurar tu corazón, para darte discernimiento y fortaleza. Pero necesitas dar el paso de reconocerlo y rendirte a Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que ha traído luz a tu vida, quiero animarte a compartirlo, a darle me gusta, a suscribirte para que sigas recibiendo palabra que fortalezca tu fe y te guíe en tu caminar con el Señor. Cada vez que apoyas este ministerio, estás ayudando a que la verdad llegue a más personas, a que más vidas sean transformadas, a que más corazones aprendan a discernir. Recuerda esto, tu ayuda tiene un propósito. No la desperdicies en lo vano, no permitas que lo sagrado sea pisoteado, no dejes que el enemigo use tu compasión para desviarte del plan de Dios. Vive con discernimiento, guarda tu paz, protege lo que el Señor te ha dado, porque al final no se trata solo de a quién ayudas, sino de cómo honras a Dios con cada decisión, con cada palabra, con cada acto de amor que nace de un corazón dirigido por el Espíritu.